sin forma y vacía. Génesis 1, del 1 al 2 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las palabras desordenada, tohu, y vacía, bohu, es decir, tohu va bohu, se refiere en el texto original hebreo a que la tierra que Dios hizo estaba sin forma y deshabitada. Y algo que está sin forma no tiene directriz, no tiene organización, no tiene sentido. Y una ilustración de esto es la de un alfarero haciendo una vasija. Lo primero que hace es una gran bola de arcilla. Y es bueno, pero está sin forma. Luego le da la forma de una vasija, usando su rueda de alfarero. Después la debe secar, lustrar y cocinar. Ahora está lista. ¿Para qué? Para ser llenada con agua y flores. Dios es un Dios de orden. Primero le da forma y luego la llena. Esa vasija pasó por etapas de las cuales en ningún momento puede considerarse que alguna de esas etapas es mala, simplemente no estaba terminada. Cuando finalmente fue formada y llenada, se pudo describir como una buena. Cuando finalmente fue formada y llenada, se pudo describir como buena en gran manera. Se pudo apreciar su propósito, que era decorar la casa, por ejemplo. Ahora hablemos de el vacío. El vacío es la ausencia de algo, pero en lo natural es la ausencia de Dios, de los propósitos de Dios, del reino de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. El Señor Jesús nos enseñó esto y no fue solo para repetirlo como un rezo, sino para entender qué hay detrás de pedir a Dios: venga a nosotros tu reino. Porque quien está vacío no tiene propósito, no tiene un norte, un objetivo y va por la vida sin temor. Quien llena ese vacío es Dios a través de su poderoso Espíritu Santo. Porque todo lo que se manifiesta físicamente tiene una raíz espiritual, un origen espiritual. Eso sí, sea bueno, sea malo, depende de qué es lo espiritual que hay adentro, ¿verdad? Hablemos también del desorden. Es una de las traducciones que se le da en español al término original en hebreo. ¿Qué es desorden? Según el diccionario se puede definir como un estado de confusión y perturbación o sencillamente falta de orden. En el libro de Génesis 1:3 encontramos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Nos enseña la palabra que no había luz. Fue lo primero que creó Dios, la luz, para poder separar, ordenar, ver. Si lo llevamos al plano físico, es lo primero que haces cuando vas a ordenar un sitio de tu casa, ¿cierto? Encender la luz para ver qué hay y qué no debe estar, para ordenar lo que va, dónde va. Llevemos esto a la restauración. Dios separa la luz de las tinieblas, como enseña el versículo. Representemos las tinieblas como el pecado. Cuando nuestro cónyuge cae en pecado, se separa de Dios, se separa de su familia, se separa de su lugar correcto. Nosotras, luchadoras, quedamos en nuestro lugar donde empezamos o volvemos a los caminos de Dios. Empezamos nuestra etapa de restauración, donde esa luz que es Jesús entra a iluminar nuestra vida, nuestra casa. Dios permite esa separación para que cuando ya tú seas luz, cuando esa luz sea lo que irradies, el Señor pueda ordenar correctamente ese matrimonio y poner cada cosa y a cada quien en su lugar correcto. Ahora, ¿por qué la tierra estaba sin forma y vacía? Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Cuando Moisés comenzó a escribir el libro de Génesis, él estaba en el desierto con los israelitas, aquellos a quien Dios había liberado de Egipto. Pero, ¿cómo habría entendido esto un Moisés divinamente inspirado? ¿Cómo habrían entendido esto los israelitas? Y ahora, ¿cómo deberíamos aplicarlo a nuestra vida? Cuando la Biblia dice que la tierra estaba sin forma y vacía, para Moisés fue una revelación de esperanza. Moisés escribió que de la falta de forma y del vacío, Dios creó, Dios formó, Dios hizo nuevo, Dios ordenó y Dios llenó. ¿De qué llenó? De cosas buenas, de cosas útiles, de cosas para nuestro deleite y también de criaturas buenas de forma maravillosa. ¿Lo entiendes? Dios manifestó su poder redentor creando la tierra vacía y sin forma, dándole forma y llenándola de vida. En los 3 primeros días, Dios dio forma a la creación y la llenó en los 3 días siguientes. Vemos secuencia y orden. ¿Y todo a través de qué? Por el poder de su palabra, ¿verdad? Dios dijo, así inicia cada párrafo, cada versículo. Dios dijo y se hizo. Así que yo te digo a ti en este momento que si Dios dijo, esta es una familia, este es un hogar que está bajo el pacto sagrado del matrimonio, así será. Si Dios ordena, hasta el diablo obedece, no lo olvides. El versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía en la superficie de esas aguas profundas. Aquí se reveló que Dios, el Dios de nuestra salvación, tiene un gran propósito: pasar de tinieblas a luz. El pueblo de Israel estaba desordenado y vacío. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, Deuteronomio 32, 9 al 10, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Lo entiendes? Cuando Israel estaba sin forma y vacío en Egipto, Dios tenía el propósito de darle forma y llenarlo. Cuando los liberó, Dios ya había comenzado esta obra y era para ellos obtener una esperanza mayor, la tierra prometida. Ahora, todo se revela y se aplica a nuestras vidas. ¿Recuerdas la vida antes de venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe? ¿Cómo era? Estábamos vacíos y sin forma, en la oscuridad. ¿Cómo estaba nuestro matrimonio? Sin forma y vacío. Pero Dios ya tenía un plan para tu salvación y la de tu familia. La Biblia dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Señores, es importante el discernimiento para poder entender que la Biblia no pretende ser un manual científico, sino espiritual y teológico, el cual es la fuente para nuestra vida natural. Dios creó el mundo de la nada y lo organizó de manera intencional y significativa. Por lo tanto, nos queda claro hasta aquí que la frase desordenada y vacía se refiere a la ausencia de estructura y propósito antes de la creación divina. Ahora, esta primera muestra de poder, de propósito y de amor por la humanidad nos lleva a pensar que si Dios fue capaz de ordenar, de dar forma y de llenar la tierra, será capaz de hacer lo mismo en nuestra tierra, que es nuestro matrimonio, nuestra familia. Aleluya. Ahora deberíamos ya encontrarle sentido a esta separación, a ese proceso por el que estás atravesando. Yo creo que lo que Dios quiere es ordenar, dar forma y llenar tu tierra. Pero, ¿y de qué desorden nos habla el Señor para darnos forma? Precisamente de todo aquello que ha sido
en su medida causante de que no seamos esa forma de mujer virtuosa de la que habla la Biblia, esa ayuda idónea con todo lo que significa, y asimismo moldear a nuestro cónyuge. Estos términos que usamos en la restauración no son casualidad, tienen un gran significado. El moldeo es esto, darnos forma. ¿Quién nos da esa forma? El creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ella habita. ¿Por qué? Porque somos su diseño, porque el matrimonio es su diseño y el enemigo es el que se ha encargado de distorsionar ese diseño. Vamos a dejarle a Dios dar forma a nuestra vida, a nuestra casa, mientras nosotros nos encargamos también de darle forma al matrimonio y de poner nuestra casa en un orden que sea agradable al Señor. ¿Cómo aplicar los principios bíblicos para ordenar tu casa? Entendiendo tu casa tanto física como espiritual. Para poner nuestra casa en un orden que sea agradable al Señor, debemos hacerlo a su manera. Debemos emplear sus atributos de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, atributos características de Dios. Uno de los temas que se repite y se resalta en 1 de Timoteo es la estrecha relación entre la creencia y el comportamiento, o la enseñanza y la práctica. La enseñanza correcta o sana conduce a la piedad, mientras que en el mejor de los casos la enseñanza falsa es improductiva y en el peor es fulminante. Desde el comienzo de esta carta, Pablo le encarga a Timoteo que les ordene a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, porque esa doctrina extraña junto con mitos y genealogías no promueve la edificación de Dios, que es por la fe. Señores, la administración de la casa puede ser un reto en la sociedad actual, debido a las circunstancias económicas y también a los cambios en la vida familiar. Sin embargo, los principios bíblicos pueden ayudar a la familia a superar estos desafíos. La Biblia nos enseña a ser previsores y a planificar para asegurarnos de que nuestras necesidades básicas se cumplan. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, es importante que planifiquemos cuidadosamente y que administremos nuestros recursos de la manera más efectiva para nuestro hogar y para nuestra familia. Debemos orar y agradecer a Dios por ese cónyuge provisor. Y no está de más también agradecerle a Él, aunque esté este momento fuera de casa o aunque provea obligado o con enojo. La administración de nuestras finanzas también es parte de la organización. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, inclusive a través de ese cónyuge enojón. Pablo, en estos versículos antes mencionados, está hablando también de la importancia de la sana doctrina en la iglesia, pero sus palabras también aplican para nuestra casa y aún para el lugar de trabajo. Son una base para evaluar decisiones y aún para transformar la manera incorrecta en que estemos accionando. Desde los altos ejecutivos hasta los trabajadores tienen oportunidades continuas de desarrollar buenas relaciones y producir excelentes productos y servicios, actuar con integridad y ayudar aún a otros a desarrollar también sus actividades, ¿por qué no? Todos tienen una esfera de influencia en el trabajo. Pablo le aconsejó a Timoteo que no dejara que su aparente falta de estatus le impidiera hacer la diferencia. Primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En cuanto a nuestras casas físicas, son un reflejo de nuestra casa espiritual. Si no eres capaz de ordenar simplemente tu closet, ¿cómo crees que vas a ordenar el matrimonio?
¿Cómo vas a poder estar en la acción y creer y crear con Dios si no quieres estar detrás en la operación de las simples y pequeñas cosas de la casa? Primero, ordena tu interior y luego relucirá tu exterior. Esto aplica para muchas áreas. Cuando nuestras casas físicas están en desorden, nuestro hogar está en desorden. Y esa es una señal segura de la necesidad de hacer una limpieza espiritual. Limpiar nuestra casa espiritual nos lleva a poder viajar ligeros, que significa dejar ir esas cosas que tratan de agobiarnos emocionalmente, de estancarte o de llevarte a caminar lento. La mayoría de nosotros sabemos cuáles son esas cosas nada saludables, sin embargo, no queremos dejarlas ir, no queremos soltarlas. Dios quiere que avancemos y para eso debemos estar listas para viajar ligeras. Dios siempre comienza con nuestro templo porque es un Dios de orden y las excusas para dejar de hacer ciertas cosas que son parte de los principios que Él establece son simplemente eso, excusas. Pero ¿cómo empezar a limpiar esa casa espiritual? Primero, acercándonos a Dios. Permite que tu cuerpo se limpie. Deja todo lo que constituya pecado. Toma cuidado también de tu salud. Solo Dios puede limpiarte, así que pídele que te limpie. Esto mismo te lleva a limpiar lo que sale de tu boca. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Lucas 6:45. Y a medida que se limpie tu corazón, tu boca seguirá en esa misma línea. Encárgate, eso sí, de eliminar conversaciones negativas contigo misma y con los demás. No hables palabras contrarias a la palabra de Dios. Deja de quejarte. No seas una víctima de tus circunstancias. Segundo, renueva tu mente. Romanos 12:2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Remueve la basura de tu mente. Todo lo que está en tu mente llegó por el contenido que consumes. Y no solo me refiero a la música, programas de televisión y pues estas cosas, no. Porque sabemos que todo lo que tenga contacto con ojos, boca, nariz y oídos, si no es bueno a los ojos de Dios, contamina. Todos los días manda esos pensamientos a revisión y sujeción debajo de los pies de Cristo. Tercero, arrepiéntete por el pecado oculto. Salmos 32, 3 al 5 dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche, y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Qué hermoso. Confesarlos cierra las puertas al enemigo. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva, nos dice Santiago 5:16. Pero ojo con esto. Si cometiste un pecado, confiésalo primero a Dios. Si en este momento estás en separación y tu cónyuge está de espaldas al Señor, o si tu cónyuge acaba de regresar y estás en etapa de reconciliación, quiero decirte que aún no es tiempo. Espera que Dios toque y prepare ese corazón para recibir ese perdón. Ok. Cuarto, suelta la falta de perdón y amargura. Colosenses 3:13 dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Salmo 28:7. Bendito seas, Dios mío, por atender mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos.
Quinto, mantén una relación con el Señor. Involúcralo en las grandes y pequeñas decisiones. Jesús quiere que tú disfrutes la vida. Tú eres su placer y deleite. Verte queriéndolo agradar y mejorándote a ti misma, a ti mismo, con todo lo que Él te enseña, eso le hace sonreír. Un árbol da frutos abundantes y hermosos si tiene una sana raíz. Así que limpia tu corazón. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señores, que toda esta organización se convierta no en una obligación y una jartera, sino un estilo de vida, en un estilo de vida. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y que debemos reflejar esa cualidad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro hogar. Porque es que la organización trae consigo una serie de beneficios increíbles. Nos ayuda a ahorrar tiempo al saber dónde están nuestras cosas. Nos permite aprovechar mejor nuestro espacio. Nos ayuda a mantener nuestras finanzas en orden y nos da hasta paz mental. No hay nada como vivir en un hogar organizado. Primero, define claramente el propósito de cada espacio. Esto es importante. Luego, deshazte de lo que no necesitas y organiza lo que te queda. Por último, establece un sistema de mantenimiento para que todo siga en ese orden. Porque mantener el orden en el hogar es tan importante como lograrlo, como crearlo. Para ello, es recomendable establecer rutinas diarias de limpieza y de organización, asignar responsabilidades a cada miembro de la familia y crear hábitos saludables que promuevan ese orden. Es importante darle responsabilidad también a los hijos, acorde pues a su edad, ¿no? Y pues ser también un buen ejemplo para ellos. Otro aspecto importante es que la organización no solo se aplica al espacio físico, también se aplica al tiempo. La Biblia nos enseña a administrar sabiamente nuestro tiempo y eso implica establecer prioridades, planificar nuestras actividades y evitar la procrastinación, es decir, posponer cosas. Organizar nuestro tiempo nos ayuda a ser más productivos. Otro punto también importante es organizar nuestras relaciones. Y aunque en ningún pasaje la Biblia nos señala paso a paso el orden para las prioridades de las relaciones familiares, sin embargo, aún así podemos mirar las escrituras para ver los principios generales y priorizar nuestras relaciones familiares. Obviamente, Dios está primero. Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo el corazón, el alma y las fuerzas de uno deben estar comprometidas a amar a Dios, haciéndolo prioridad número 1. Ahora, si estás casado, estás casada, tu cónyuge viene después de Dios. Un hombre casado debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. La prioridad número 1 de Cristo después de obedecer y glorificar al Padre fue la iglesia. Aquí hay un ejemplo que los esposos deben seguir. Primero Dios, después su esposa. De la misma manera, las esposas deben estar sujetas a sus maridos como el Señor. Efesios 5:22. El principio es que el esposo de una mujer es segundo después de Dios en sus prioridades. Si los esposos y las esposas están en segundo lugar después de Dios en nuestras prioridades, y siendo que el esposo y la esposa son una sola carne, Efesios 5:31, se deduce que el resultado de esa relación matrimonial, los hijos, deberían ser la siguiente prioridad. Los padres deben criar hijos piadosos, quienes serán la siguiente generación de aquellos que amen al Señor con todo su corazón. Proverbios 22:6, mostrando una vez más que Dios es la primera de nuestras prioridades y todas las demás relaciones deben reflejar eso. En el libro de Deuteronomio 5:16 nos dice que honremos a nuestros padres para que tengamos larga vida y nos vaya bien.
Podemos concluir de esto que los padres son los siguientes en esa lista de prioridades después de Dios, nuestros cónyuges y nuestros hijos. Después de los padres viene el resto de la familia, 1 Timoteo 5:8. Siguiendo a la familia extendida están los hermanos en la fe. Romanos 14 nos dice que no juzguemos ni menospreciemos a nuestros hermanos, tampoco hacer cualquier cosa que cause que nuestro hermano en Cristo tropiece o caiga espiritualmente. Mucho del libro de Primera de Corintios son instrucciones de Pablo sobre cómo debe vivir la iglesia junta en armonía, amándose unos a otros. Finalmente viene el resto del mundo, Mateo 28:19, a quienes debemos llevar el evangelio haciendo discípulos de Cristo. En conclusión, la orden escritural de prioridades es Dios, cónyuge, hijos, padres, familiares, hermanos y hermanas en Cristo y el resto del mundo. Aunque a veces las decisiones que deben ser tomadas llevan a enfocarse en una persona aún por encima de la otra, la finalidad no es descuidar ninguna de nuestras relaciones. Dios nos capacita en ese equilibrio para que cumplamos con todas las prioridades de nuestras relaciones, dentro y fuera de nuestras familias. Así que a poner en orden y dejar que Dios le dé forma a lo que Él ya diseñó en su corazón, a vaciar, a dejar ese espacio para que Dios pueda llenarlo nuevamente. Dios les bendiga grandemente.